Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches con todos. El día de hoy hablaremos de un tema que es bastante frecuente en la actividad deportiva y también en la actividad cotidiana. Hoy hablaremos de los esguinces. Sí, los esguinces. DJ Choques Lover. Buenas noches con todos. Para hablar acerca de los esguinces, el día de hoy tengo como invitada a Rosmi Gagliuffi. Ella es fisioterapeuta. Bienvenida Rosmi al programa. Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo aquí en tu canal. Bueno, Rosmi, empecemos hablando de los esguinces y para lo cual es importante saber qué es un esguince, cómo se define. Bueno, te cuento que la definición de esguince está dada ya hace muchos años, más o menos en los 1800, y la definen como una distensión de los ligamentos de una articulación, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la articulación está rodeada por partes blandas y dentro de estas partes blandas tenemos ligamentos, tenemos además la cápsula articular, bueno, que la rodea, ¿no? Pero básicamente los ligamentos que van a darnos estabilidad. Entonces va a ocurrir que estos ligamentos como tal van a sufrir una distensión, van a ir más allá de la longitud normal que estos tienen, ¿no? Pudiendo causar una ruptura de estos o no. Y esto a la vez puede afectar las partes óseas como no. Entonces, de acuerdo a eso, se van a definir los grados de esta lesión. Entiendo. ¿Y cuáles son los lugares, digamos, más frecuentes donde pueden ocurrir los esguinces? Bueno, los más frecuentes son la articulación radiocarpiana y la tibiotarsiana. Entonces tenemos la articulación de la muñeca y la articulación del tobillo, que son las que normalmente tienen gran movimiento, pero además tienen carga de peso. Entonces esto nos va a llevar a que estas articulaciones pues estén susceptibles a inestabilidad, ¿no? Porque es común, ¿no? Y creo que a muchos les pasa que están por la calle, por ejemplo, y pisaron mal, apoyaron mal el pie o se encontraron con un desnivel y les pasó, no dice, uy, me torcí el tobillo, ¿no? Entonces, pues tuvieron un esguince, ¿no? O en la mano, porque muchos caemos sobre esta, ¿no? Entonces es una lesión muy frecuente en estas articulaciones, pero se da en otras también, como en la rodilla, por ejemplo, incluso en la columna cervical, ¿no? El famoso síndrome de latigazo, eso sería un esguince también de una articulación. Entonces, pero estas dos articulaciones son las más susceptibles de sufrir esguinces. Entiendo. Y mencionaste que existen grados de los esguinces. ¿Cuáles son estos y más o menos por qué es importante conocerlos? Sí, son 3 los grados, o bueno, se clasifican en 3. El grado 1 es básicamente cuando hay una distensión del ligamento, pero no hay una ruptura de esto, entonces se mantiene indemne la estructura. En el grado 2 hay una ruptura parcial de estos, ¿sí? Y en el grado 3 hay una ruptura total y a veces va acompañada con la tracción de alguna parte ósea, ¿no? Que son las famosas fracturas por avulsión. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos, además de los ligamentos, tendones que están alrededor de la articulación y como estos ligamentos que sostienen la articulación se rompen, pues va mucho más allá y también va a traccionar la parte muscular, las estructuras óseas a través de los tendones que se insertan en los huesos. ¿Y existen algunos factores que predispongan a, digamos, a que una persona tenga a sufrir un esguince? Sí, dentro de los factores tenemos, por ejemplo, el tono muscular bajo, la famosa hipotonía, y que va a un grado mayor con la hiperlaxitud, ¿no? Que es cuando nuestras articulaciones generalmente van más allá de un movimiento considerado normal, ¿no? Y normal, entre comillas, lo digo porque normalidad como tal no existe, ¿no? Porque todos tenemos diferentes variantes en movimiento. Pero cuando esta articulación tiene las estructuras que son
débiles por el tono bajo, porque las personas que tienen tono muscular bajo, por ejemplo, les cuesta fortalecer, o que van más allá de lo normal, suelen tener inestabilidad en estas articulaciones y tienen una mayor tendencia a los esguinces. Pero ojo, una persona que también tiene rigidez articular puede ser también susceptible a esguinces. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay una limitación, digamos, en la articulación, el movimiento de la articulación, vamos a tener que va a ser también susceptible porque las estructuras alrededor están débiles, ¿no? Y no van a brindar una estabilidad necesaria a la articulación. Justamente ahora en estos tiempos de pandemia ha aumentado bastante las personas que están realizando actividad física y con ella también las lesiones. Bueno, se ha visto que muchas personas ahora andan en bicicleta, otras han decidido salir a correr, y como mencionaste, es bastante frecuente que a veces uno está corriendo y ocurre esto, ¿no? Que se torce el tobillo, o de repente estaba manejando bicicleta y cae mal y cae sobre la muñeca. ¿Qué hacer en ese mismo momento? Uno está en la calle, le ocurre esto, ¿qué es lo primero que podría hacer? ¿Cuáles serían las medidas de primeros auxilios? Bueno, primero cerciorarse de que la molestia, o sea, de que la articulación esté indemne como tal, ¿no? Porque como les mencionaba, esto puede llevar a una fractura, ¿no? O sea, no es que necesariamente tuve una distensión y ahí quedó, ¿no? Y es lo que generalmente nos ocurre, ¿no? Nos torcemos, porque así le llamamos una torcedura, y se me torció el tobillo, me torcí la muñeca. Entonces lo que hacemos es dejarlo pasar, y a veces pasan los días y continuamos con el dolor, y puede ser que tenemos una fractura ahí, y eso hace que no ceda el dolor, ¿no? Pero lo correcto sería primero ver que todo esté en orden, todo esté alineado, y que el dolor no sea tan grande, porque inicialmente y aplicar hielo para controlar esta inflamación inicial que se pueda producir, porque la inflamación como tal es parte de un factor de protección y también parte del factor de recuperación de las estructuras. Entonces, si nosotros lo cortamos inicialmente, vamos a tener pues por ahí un inconveniente, de repente un retraso en la recuperación, pero sí hay que controlarlo. Hay aquí un poco de discordia, digamos, en cuanto a la aplicación o no de hielo en una fase inicial. Sí, por el tema que te comento de que la inflamación como tal es parte del proceso de recuperación, pero el hielo como tal no va a cortar el proceso de inflamación, sino que va a tener un control limitado, porque recordemos que básicamente va a actuar a través de los esteroceptores, ¿no? De la piel. Entonces, y además el frío pues va a controlar esto, pero no va a haber un corte como tal de esta inflamación o de este proceso de inflamación, como ocurre generalmente con los medicamentos, ¿no? Que a veces sí son necesarios porque la inflamación se exacerba tanto, es tan grande que necesitamos sí controlarla ya con medicación, ¿no? Pero en casos iniciales no. Entonces, ¿qué debería hacer yo como sujeto pues que estoy en la calle y sufro una lesión? Entonces, colocar hielo, primero ver que esté todo en el sitio, que no haya pues nada expuesto, que todo esté alineado, ¿no? Y colocar hielo como primer auxilio. Entonces, si yo veo que esta situación no pasa, ¿no? Entonces debo acudir pues a un centro de salud, a una clínica, para ser evaluada por un médico, ¿no? Y que el médico me pueda indicar si es que esto va más allá de lo que yo pude imaginar, ¿no? Porque de repente pensé que solo me iba a torcer y que me dé un diagnóstico de qué grado de esguince tengo, ¿no? Entonces, independientemente del grado de esguince, pues voy a recibir un tratamiento, tanto médico como fisioterapéutico, porque va a ser la primera atención como tal que me va a dar, en este caso, el médico en el centro de salud o en la clínica. Entonces, lo que voy a hacer yo, pues, es recibir esas indicaciones, el diagnóstico adecuado, y pues de acuerdo a eso van a tomar la decisión si van a inmovilizar o no la articulación, ¿no? Porque pues necesito yo limitar de repente el movimiento, porque puedo tener una ruptura de ligamentos, como les mencioné, o puedo tener una fractura. Entonces, de acuerdo a eso se va a tomar las medidas iniciales, pero como les menciono, lo primero sería ver, no mover mucho la articulación y aplicar hielo, ¿no? Y ver que todo esté indemne. Mencionabas el papel de la fisioterapéutica en estos casos.
y a veces las personas tienen siempre la clásica pregunta de ¿en cuánto tiempo voy a volver a estar bien? Más o menos de acuerdo a los grados, ¿cuánto es el tiempo aproximado de recuperación en los pacientes? Ya, antes de ir a eso, y también hay un tabú que existe con respecto a la fisioterapia, es si acudir o no al fisioterapeuta desde los primeros días de la lesión. Y te comento que nosotros tenemos a veces casos de pacientes que van a traumatología o a medicina general o a medicina interna y les dicen, no vayas todavía al fisioterapeuta porque tu lesión está aguda. Y eso no es correcto. Debería tratarse el esguince desde el primer día de la lesión, ¿sí? Independientemente del grado que sea, porque podemos trabajar con diferentes agentes, si tuviera una fractura, ayudar a recuperar esta lesión mucho más rápido. Y es la pregunta que existe, pues, de que por qué, por ejemplo, los deportistas se recuperan más rápido que los pacientes normales, porque ellos tienen una atención temprana, a diferencia de un paciente que no es deportista y que no tiene, digamos, el personal a su cargo. Pero en cuanto a la diferencia de tiempos, por ejemplo, un esguince de primer grado puede demorar una semana aproximadamente a 10 días, dependiendo de qué tanta inflamación tenga la estructura, porque no todos los cuerpos reaccionan igual, ¿sí? Pero generalmente en una semana debería estar listo, ¿no? Un esguince de segundo grado ya vamos más o menos de 15 días a 20 o 25 que se podría extender, y uno de tercer grado ya vamos a hablar de repente de un mes o un poco más, ¿no? Entonces, eso es más o menos son los periodos de recuperación que tenemos. ¿Y por qué el de tercer grado tanto? Porque tenemos una ruptura de estructuras como tal, y el cuerpo necesita tiempo para repararlo, porque recordemos que independientemente que sea abordado por el médico o por el fisioterapeuta, lo que nosotros hacemos es brindar herramientas para la recuperación, pero el que genera la propia recuperación es el cuerpo. Entonces, él tiene ciertos periodos y de acuerdo a la edad, de acuerdo también a la condición física que ha tenido, ¿no? Y a otros factores vamos a tener pues un proceso de recuperación de repente más temprano que en otros, porque a pesar de que la lesión es la misma en varios sujetos, por ejemplo, puedo tener 3 personas que tienen esguince grado 1, pero los 3 no se van a recuperar de repente en el mismo tiempo, o los 3 no van a presentar la misma sintomatología, ¿no? Porque cada cuerpo reacciona diferente. Entonces, son cosas que deberíamos tener en cuenta, ¿no? A veces tenemos parametrados en que, todos estos tienen la misma lesión y todos deben ser igual, pero no es así, ¿no? Entonces, eso sí es algo que tenemos que considerar. Gracias Romy por esa aclaración y sobre todo por quizás aclarar ese mito que se tiene. Y justamente ya para cerrar, quería hablar justamente del papel de los fisioterapeutas, ¿no? Porque muchas veces a veces las personas le tienen más confianza al típico conocido el huesero que ir al fisioterapeuta, que es una especialidad encargada justamente de tanto el manejo, incluso sobre todo la rehabilitación. Entonces mi pregunta va, ¿cuándo se debería acudir al fisioterapeuta? Y te agradezco por tu pregunta, porque es ideal para educar un poco en ese tema. Existe pues la creencia popular sobre el tema del huesero, y pues no solo con la parte, digamos, de fisioterapia, sino también vienen los chamanes en la medicina, ¿no? Entonces tenemos varias cosas que son creencias populares. Hay que tener un poco cuidado con esos temas, porque generalmente son personas que sí han aprendido del arte popular, pero no necesariamente tienen todo el conocimiento para abordar una lesión, y sobre todo si esta es de un grado mayor y puede causar generalmente más daño que el beneficio que supuestamente podrían otorgarnos. Entonces hay que tener cuidado, porque bueno, yo ya he recibido pacientes con lesiones agravadas por tratarse con estas personas, ¿no? Entonces, que tal vez tienen buena intención, no lo sé, pero es mejor pues evitar y saber tener un diagnóstico certero y con un profesional para poder tratarnos. Y ahí también voy al tema de la fisioterapia. La fisioterapia es una carrera universitaria, ¿sí? Que en el Perú es denominada terapia física y está dentro de tecnología médica actualmente.
entonces que dura 5 años y en la cual estudiamos pues todas las partes del cuerpo, los movimientos en general, porque la fisioterapia se basa en eso, y no solo trabaja el tratamiento como tal, porque a veces esperamos tener una lesión o una dolencia para ir al fisioterapeuta. El fisioterapeuta también trabaja la parte preventiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo ir al fisioterapeuta si no tengo ninguna molestia, puedo ir al fisioterapeuta. ¿Para qué? Para que me evalúe, vea de repente el tema postural, o vea cómo realizo los ejercicios, si estoy realizándolos adecuadamente, mi gesto deportivo es el correcto, de repente necesito estabilizar algunas cosas para evitar lesiones o trabajar movilidad de ciertas articulaciones. Bueno, yo trabajo en fútbol y debo decir que me siento muy complacida porque es una de las áreas en las cuales puedo ejercer todas las áreas de la fisioterapia, como la prevención que se puede dar en muy pocos, digamos, lugares de trabajo, porque hay un tema de desconocimiento de esto, y por ejemplo ellos realizan siempre antes de cada actividad ejercicios preventivos para evitar justamente las lesiones, porque no nos sirve, por ejemplo, un jugador de fútbol lesionado como tal, nos sirve uno que esté en el campo y que rinda. Igual pasa con todas las personas. ¿De qué me sirve a mí tener una lesión ya? Por ejemplo, dirán, pero yo soy digitador, ¿no? O soy secretaria. Sí, pero tienes un movimiento repetitivo en la muñeca. Entonces debería acudir, sí, para que me hagan una evaluación ergonómica, ver si está adecuada la computadora, el teclado, estoy haciendo los movimientos correctos, estoy usando el mouse por forma correcta, o soy un deportista amateur. Bueno, ¿qué haces? Hago ciclismo, por ejemplo, entonces ver si el asiento está correcto. Entonces la parte preventiva es muy importante, los estiramientos previos, el calentamiento, ¿no? Entre otros. Entonces, además de eso tenemos la parte ya, de intervención como tal cuando hay alguna lesión, ¿no? Y eso pues ya es un tratamiento como tal que implica agentes fisioterapéuticos, sí, que son unas herramientas de ayuda, como por ejemplo lo más común es el ultrasonido, la electroterapia, pero que no son la base del tratamiento, ¿sí? Sino que son un complemento adicional que pueden usarse o no dentro de esto. Y tenemos lo que es, digamos, la base de nuestro abordaje, que son los ejercicios como tal. Entonces, porque fisioterapia que no se trabaja con ejercicios no funciona y pasa que el sujeto regresa constantemente a tratarse. Entonces, eso hay que evitarlo y siempre tiene que tener una parte de movimiento y de fortalecimiento con ejercicios. Después tenemos, la parte ya de reincorporación, rehabilitación o readaptación, que viene a ser ya reeducación de patrones de movimiento y preparación para la actividad que ya va a realizar el sujeto, independientemente si sea deportista o no, porque, por ejemplo, si yo tengo a alguien operado de rodilla, no lo voy a mandar de frente a hacer actividades pues de correr, ¿no? Sino necesito, por ejemplo, prepararlo para esa actividad, así sea alguien que sea deportista o no. Igual pasa en el fútbol, ¿no? No puedo mandar a alguien que tuvo un esguince de rodilla o de tobillo inmediatamente al campo posterior a la terapia, sino tengo que readaptarlo, rehabilitarlo para la actividad que va a realizar, darle la carga, darle el gesto deportivo como tal, ¿no? Y hacer simulaciones, por ejemplo, de juego que lo preparen para la acción como tal en el campo y que no se relesione. Entonces, todos esos factores deberían considerarse. Entonces, no solo acudir, como les menciono, al fisioterapeuta cuando tengo una lesión, sino hay que prevenirla. Y eso va con actividades físicas, con actividades de trabajo y con todo lo que tenga que ver, por ejemplo, postura. Qué importante el papel de la fisioterapia aquí en la actualidad, en el siglo XXI, hoy en pandemia, sobre todo, como mencionabas, ahora con el teletrabajo, incluso con estos nuevos cambios que ha habido en los estilos de vida de las personas que ahora están empezando a realizar más actividad física. Creo que es un momento indicado para las personas que quizás no conocían este campo que pertenece a la salud, pues que se integren y que empiecen a visitar con más frecuencia a los fisioterapeutas, ¿no? Como tú mencionabas, el papel de la prevención es muy importante. Otro es acudir al fisioterapeuta, como les mencionaba, como lo hacen, por ejemplo, para el odontólogo, ¿no? Hacer una prevención, una profilaxis, que sería lo correcto para evitar tener dolencias, dolores musculares o lesiones como tal. Eso. Y bueno, agradecerte la invitación, Luis, y bueno, esto sí ha servido pues para
ayudar a educar un poco más sobre el tema de la fisioterapia, que a veces es dejada de lado o se piensa de que de repente no es tan importante, ¿no? Dentro del proceso de recuperación ni el proceso de ni la forma de prevenir algún tipo de factor lesional de repente o dolencia. Profe, ¿en algún lugar donde tú recomiendes hoy en día, pues, ahora estas personas que nos están viendo y quizás digan, bueno, quiero acudir a un fisioterapeuta, pero no sé dónde, o alguna página, algo que nos podrías recomendar? Bueno, hay varios lugares. Tendría que hacerle cherry a varios colegas por ahí, porque sí, mi recomendación es que donde vayan, independientemente del lugar, siempre soliciten la evaluación de su fisioterapeuta, porque la evaluación del fisioterapeuta no es igual a la del médico. La evaluación del médico es una evaluación clínica que tiene que ver más con la patología como tal. La evaluación del fisioterapeuta tiene que ver con la disfunción que ocasiona esta patología. Entonces tiene que ver con el análisis del movimiento. ¿Qué es lo que está ocasionando? Por ejemplo, si yo tengo una lumbalgia, que es el diagnóstico más común, digamos, no significa que yo tenga solo dolor lumbar. Ese dolor lumbar está siendo ocasionado por algo. ¿Qué lo está produciendo? Lo está produciendo un atrapamiento facetario, lo está produciendo una rotación vertebral, lo está produciendo una contractura del músculo, o tengo un ilíaco posterior que está ocasionando una rotación de la columna, ¿no? Entonces, eso es lo que evalúa el fisioterapeuta y hace la corrección de estos movimientos y de estas articulaciones para tener un mejor patrón y quitar la molestia como tal que está ocasionando esta dolencia o esta disfunción. Entonces, eso básicamente, recomendarles eso, que siempre soliciten la evaluación de su fisioterapeuta, que en base a eso se tiene que dar el tratamiento fisioterapéutico como tal, ¿no? Entonces, eso es un llamado para todos los pacientes que están en su derecho de solicitar. Bueno, Rosmi, una vez más, muchas gracias por este tiempo que me has dedicado, que me has ayudado a poder educar a las personas de este tema. Espero que de repente para una próxima quizás hablar de otro tema. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Hasta luego. Gracias, Luis. Buenas noches. Bueno, y antes de cerrar este video, no puedo dejar de saludar a los choques lovers destacados de esta semana. A Susana López Correa, a Génesis Abigail, a Oscar Rivero y a Charlotte del Castillo. Gracias, chicos, por estar atentos a mis redes. Y bueno, si quieres ser el próximo o la próxima Choques Lover destacada, tienes que estar presente en el estreno de este video o de los próximos que se vienen, o compartir algunos de mis posts etiquetándome en mi cuenta de Instagram como @dr.choqueslover. Eso es todo. Gracias. Cuídense.